Qué bendición, amados hermanos, poder reunirnos un día más para poder adorar el nombre del Señor y poder ser ministrados por el consejo de la palabra. Gracias porque nos dejas entrar hasta la comodidad de tu casa. De verdad les bendecimos a cada uno, bendecimos a cada familia, hombres, mujeres, jóvenes, niños que nos ven acá, ¿verdad? También saludamos a los hermanos que nos ven fuera de esta patria, ¿verdad? En Guatemala, México, Ecuador, Colombia. Les bendecimos a cada uno de los hermanos que pues reportan su sintonía y que pues están atentos a la transmisión. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Yo sé que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo, como dice la Escritura, tiempos finales, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, pero también tiempos maravillosos, porque el derramamiento del Espíritu Santo es grande. El derramamiento del Espíritu Santo dice que es a toda carne, a todos aquellos que lo anhelan, a todos aquellos que lo desean, que lo buscan. Entonces yo quiero invitarte para que en esta noche de nuestro servicio tú te prepares, vayas a traer tu Biblia, tu cuaderno, tus lápices, tus lapiceros, tu tacita de café, té o agüita calientita, tibia. Pero sobre todo que traigas tu corazón y que juntos podamos compartir un momento de bendición al Señor. Yo creo que, como dice la Escritura, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí en medio está el Señor. También te invito para que le des share, que le des compartir, que hagamos evangelismo virtual para que este mensaje, esta ventana, esta pequeña ventana, corta ventana, ¿verdad? De predicación, de enseñanza, pueda llegar a aquellos que lo necesitan y que el Espíritu Santo haga la obra en aquellos que escuchan. Yo siempre digo, lo difícil es que alguien preste atención, que llegue a la iglesia, pero una vez que escucha el mensaje del Espíritu Santo de Dios, lo transforma, lo salva, lo sana. Así es nuestro buen Dios. Así es de que quiero dedicar esta noche, como todas las veces, este tiempo. Padre, dedicamos esta ventana de bendición. Gracias porque nos permite reunir, Señor. Gracias porque permites que podamos, aún virtualmente, compartir con tu pueblo, Señor, nosotros acá y ellos en sus lugares. Te pido que la presencia que estamos sintiendo aquí, ellos también la puedan sentir allá, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, que nuestro corazón sea sensible a tu presencia, a tu espíritu, Señor, por favor. Te agradecemos por tus bondades, pero sobre todo por tu gran fidelidad, Señor. Tú eres tan fiel, tan hermoso, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Por eso cantamos a tu fidelidad esta noche, Señor. Aleluya. Sí, Señor. ¿Por qué no empiezas a recordar cuán fiel ha sido el Señor contigo? Tu fidelidad es grande. Oh sí, Señor. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie
es tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor. Porque no hay en tu lugar, amado hermano, amigo, empiezas a recordar las veces que el Señor ha mostrado su fidelidad, su bondad, su amor hacia ti. Es una noche para recordar y decirle, Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tal vez cuando te habían abandonado todos, el Señor estaba contigo, mostrándote su fidelidad. Tal vez cuando sentías que nadie te amaba, el Señor te mostró su amor y lo fiel que Él es a ti. Tal vez te sentías solo, pero la fidelidad de Dios siempre te hizo compañía. Oh, gracias, Señor. Por eso, Señor, te damos gracias porque eres bueno, Señor Jesús. Y reconocemos, Señor, que si no es por tu fidelidad, Señor, no pudiéramos. Oh, sí, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Señor, ahora te pedimos que esta palabra caiga en un corazón fértil, Señor, y que tu Espíritu Santo la haga crecer, la haga germinar, hasta donde llegue esta transmisión, Señor, hasta donde alguien ponga atención, hasta donde alguien pueda recibir o percibir mis palabras, que sean tus palabras y que tú las lleves, Señor, y que produzcan salvación, que produzcan bendición, Señor. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, Señor. Y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Qué bendición saber que la fidelidad de Dios es eterna, es nueva, junto con sus misericordias, todos los días la fidelidad de Dios. Así es de que, qué bendición, qué presencia. Yo anhelo que tú hayas sentido también lo que nosotros pudimos sentir en tan poco tiempo de poderle entonar un canto al Señor, pero yo creo que cuando hay un corazón receptivo, un corazón sensible, el Señor se manifiesta y llena las vidas. Quiero, si el Señor me lo permite, terminar esta serie, hermano, que llevamos ya, es Espíritu Santo, avívanos. Es una serie que hemos estado compartiendo y hemos hablado acerca del avivamiento, para que al final lo que nosotros queremos enfatizar es el avivamiento, ¿verdad? Que la iglesia de Jesucristo debe estar buscando para poder irse con el Señor, para poder ser arrebatados, para poder participar de las bodas del Cordero, hermano, para poder ser parte del turno de honor. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros estamos viendo todo lo que sucede alrededor, cómo estamos en este tiempo, no podemos más que pedirle al Espíritu Santo que nos avive. ¿Verdad? Cuando dice el Salmo 119, recapitulando un poquito, en el Salmo 119, aparece 8 veces la palabra vivifícame, por lo menos en la versión La Reina Valera. En la Biblia de las Américas aparece más veces, pero yo estoy utilizando, o me estoy basando yo aquí en la versión Reina Valera, que aparece 8 veces la palabra vivifícame.
El Salmo 119, como tú sabes, es un acróstico que está dividido en 22 partes. El Salmo 119 es el más grande de los salmos. Y este salmo se divide en 22 partes porque está dividido en el alefato hebreo. Y cada división tiene 8 versículos. Entonces vemos cómo aparece 8 veces la palabra vivifícame, que es un número de un reinicio, de un nuevo comienzo, de una oportunidad nueva en Dios. Pero hemos visto ya 7 de las divisiones. Y la última que estamos viendo la dividimos en 3 partes. La dividimos en el Salmo 119, verso 154, que dice: defiende o aboga mi causa y líbrame, vivifícame con tu palabra. Esta ya la hablamos nosotros. ¿Cuál es la otra parte? Salmo 119, verso 156. Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Esa es la que vamos a ver hoy, espero. Y también la del Salmo 119, verso 159. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Entonces, aquí vemos esta última división del Salmo 119, que para nuestro estudio yo la dividí así, ¿verdad? Y vemos que está marcada con la letra Resh, ¿verdad? La letra Resh, para tal vez solo para recordarle tal vez un poquito, ¿verdad?, acerca de la letra Resh. La letra Resh nos habla acerca del liderazgo, ¿verdad? Porque la pictografía de esta letra Resh es una cabeza. También nos habla de cómo al ser curva, y antes de la letra Resh está la letra Kof, que significa santidad. Entonces es como que estuviera dándole la espalda a la santidad, que es cabal lo que hizo el Señor Jesucristo. Pero entiéndame lo que le voy a decir. El Señor Jesús es santo, y en su ministerio el hombre más santo era Él. Pero cuando vino a la tierra tuvo que cumplir su propósito, y el propósito de Él era, hermano, tomar todos nuestros pecados, y por esa causa Él pareciera como que se hubiera dado vuelta o separado de la santidad un momento para poder recibir toda la maldad, todo el pecado del mundo cayó sobre Él. De hecho, el libro de Gálatas, ¿verdad?, dice que todo aquel que muere o cuelga de un madero es maldito, con maldición, dice otras versiones. Entonces Él tomó esa maldición. Entonces, otra de las cosas que vemos en la letra Resh, y por eso es que está dividida, lo dividimos en 3 partes, ¿verdad?, y es de que se abre a la izquierda, está abierta, ¿verdad?, no está cerrada, sino que la parte izquierda está abierta, y esto es como figura del arrepentimiento, es decir, se abre al arrepentimiento. Y entonces nosotros vimos ya la primera parte de los versos, que era que le decía que es la palabra que nos defiende, porque decía: defiéndeme de mis adversarios, defiende al débil. También vimos el verso que era: defiende mi causa y redímeme, vivifícame conforme a tu palabra. Entonces esta es una palabra que defiende. Bueno, entonces este es un súper resumen de lo que hemos visto. Lo último que vimos fue la palabra que defiende, pero hoy quiero hablarles acerca de este pasaje, que es el segundo que vemos en el Salmo 119, en la segunda sección, que es ya casi lo último que estamos viendo. Salmo 119, verso 156, dice: muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Ay, ay, ay. Vivifícame, dame vida conforme a tus juicios. Yo no sé quienes han experimentado el poder estar en un juicio, ¿verdad?, en una corte, pero esto es algo, hermano, no es tan agradable, es difícil, ¿verdad? Entonces, pero si algo hemos aprendido nosotros de la misericordia de Dios, que es, así dice: muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios, dice, dame vida conforme a tus juicios.
Entonces, si algo hemos aprendido nosotros de la misericordia de Dios, es las oportunidades que Él nos ha dado, oportunidades que te ha dado a ti, que me ha dado a mí, y nos sigue dando, ¿verdad? Amén. Y por esa misericordia que hemos experimentado, hermano, por esa misericordia que hemos vivido, entonces hemos aprendido a caminar en rectitud, a vivir en rectitud, porque ¿quién quiere estar en juicio tras juicio, corte tras corte? Nadie, solo una persona que realmente no aprende. Ahora, si lo vemos así de una forma secular, aquel que anda manejando siempre a exceso de velocidad, lo van a estar llevando a la corte, hasta que le quiten la licencia. Y después que se la quitan, se la suspenden, y después de que la suspenden, se la revocan, y ahí sí ya no va a poder seguir haciendo nada. Pero entonces, aquellos que hemos experimentado, yo te pregunto a ti, amado hermano, ¿quiénes han experimentado la misericordia de Dios? Yo creo que todos, ya sea en nuestra casa, en la iglesia, en nuestro diario vivir, en la escuela, en el trabajo, en todos los lugares hemos experimentado la misericordia. Pero aquí dice, vivifícame conforme a tus juicios. Y entonces, aquí quiero hablarles entonces, hablarles de esta parte que es viviendo en rectitud. Se lo pongo así en grande para que lo vea. ¿Cómo nosotros podemos aprender a vivir en rectitud? Recuerden que dice, vivifícame conforme a tus juicios. Conforme a tus juicios. Ahora, mire, entonces, si nosotros tomamos como base este verso acerca de los juicios de Dios, acompáñenme al Salmo 19 y verso 9. Recuerden que siempre seguimos viendo lo de la letra Resh, la bendición que hay. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Ay, hermano, mire, entonces aquí lo que nosotros podemos ver, hermano, en este verso, es que de alguna manera los juicios de Dios no se comparan con los juicios de aquí de la tierra. Nuestros pensamientos no se comparan con los pensamientos de Dios, imposible. Dice que los pensamientos de Dios son altos y nosotros no. Pero entonces aquí, fíjese, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Para que alguien, fíjese, para que alguien pueda decir, no, el juicio es justo, el veredicto fue justo, esto sí se lo merecía, es porque una persona que ha cambiado en su comportamiento, es una persona que ha aprendido a vivir, como dice Filipenses 4:12, ¿verdad? He aprendido a vivir, ¿verdad? He aprendido a vivir porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces esto nos habla de la recompensa por el comportamiento. Pero yo aquí no le puse por el buen comportamiento, porque puede ser que alguien se porte mal y también va a tener su recompensa en una corte, en un juicio de Dios. Ay, es que la cosa se pone difícil, pastor, pero no, entonces tenemos a nuestro abogado, que es el Señor Jesucristo, claro, pero si uno está abusando de la representación legal, espiritual, hermano, a la carta a los Hebreos nos enseña a nosotros, capítulo 10, para que usted vaya y lo lea, de que aquel que está pecando continuamente, constantemente, deliberadamente, y hermano, y no hay un cambio, para él ya no hay más sacrificio, dice, sino que lo que le espera es caer en las llamas del infierno. Qué cosa más terrible. ¿Por qué? Porque no hay un cambio de comportamiento. Entonces aquí, mire, cada uno de nosotros sabe, porque cualquiera dirá, viera que yo, qué bien portado soy, pastor, viera que como yo, qué barbaridad, no hay otro. Aquí los juicios del Señor son verdaderos y todos ellos justos. Solo una persona que ha ido cambiando y que está aprendiendo a vivir en rectitud es capaz de decir eso. Pero le quiero decir algo. Mire, voy a tomarme un poquito. Cualquiera lo puede decir.
hasta los que no han cambiado. Antes de que me lo diga, se lo digo yo. Cualquiera lo puede decir. Pero ¿dónde va a estar la diferencia? La diferencia va a estar en el cambio, en el comportamiento de aquellos que de verdad lo están experimentando. Por eso Gálatas capítulo 6 y verso 7, y le voy a leer la Nueva Traducción Viviente, me gustó porque se acopla a esto que estamos viendo de los juicios verdaderos de Dios. Dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Ay, hermano. Entonces aquí podemos ver cómo se amarran estos dos versos. Porque solo aquel que ha cambiado verdaderamente es capaz de decir que los juicios de Dios son justos y verdaderos. Aún así le está lloviendo sobre mojado. Porque nadie puede engañar la justicia de Dios. Es decir, hermano, tal vez se podrá engañar al prójimo. Hasta ahí nomás. Y quizás ni a ellos. Pero a Dios, no. Y uno menos, ¿verdad? Entonces, siempre lo que se siembra se cosecha. Nuestro comportamiento bueno o malo tendrá también su recompensa. Por eso es que, hermano, debemos de pedirle al Señor que si es que estamos en avivamiento, recuerda, porque dice, vivifícame conforme a tus juicios. Eso es lo que estamos viendo ahora. Si de verdad estamos siendo vivificados, si estamos en un avivamiento en donde nosotros estamos cambiando y tenemos un comportamiento diferente, distinto, entonces nosotros, hermano, vamos a poder experimentar la bendición que hay acá. Ahora, recuérdese, mi comportamiento bueno o malo tendrá su justa recompensa. No te fijes en el comportamiento de los demás, porque eso es bien fácil. Tal vez para dar una palabra de bendición, una palabra de exhortación, sí, pero no, nosotros no vamos a cambiar a nadie. Y eso no muchos lo entienden. La mayoría siempre quiere decir, no, es que esto lo tienes que cambiar, no, hermano, si el Espíritu Santo no hace la obra en alguien, nosotros menos vamos a caer mal. Lo que a nosotros nos toca es exponer la palabra de Dios. Yo anhelo con todo mi corazón que que me estén poniendo atención, que hayan hermanos que están escuchando, ¿verdad? Pero incluso me refiero a amigos, ¿verdad? Que tal vez no conocen del Señor, ¿verdad? Que el comportamiento bueno o malo va a tener su justa recompensa delante de Dios y no vamos a poder burlarnos de los juicios de la justicia de Dios. Por eso este tiempo que estamos viviendo para los cristianos es el mejor. ¿Por qué? Porque debemos de consagrarnos y purificarnos para irnos en el arrebatamiento. Y los que no son cristianos, es decir, aquellos que no han reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, sino que siguen siendo criaturas, creación de Dios. Dios ama su creación, pero esta creación va a la destrucción. Solamente aquellos que reconocen a Jesucristo, dice que les dio la autoridad, la potestad, el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Se pasa de criatura a ser hijos. Y entonces empieza una evolución, un crecimiento, un desarrollo espiritual, como le decía, pasar de terrenales a espirituales y de espirituales a celestiales. Esa es la meta. Es que eso es lo que tenemos que procurar, ¿verdad? De ser inmaduros a maduros y vivientes, ¿verdad? A ese nivel tenemos que llegar. Entonces, aquí dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Por mucho que alguien diga, sí, no, que yo los veo re justos, las cosas que Dios hace, pero si en tu comportamiento es diferente, no. Por eso es que el Señor Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. Entonces, fíjese, estamos viviendo en rectitud. Veamos un par más, porque quiero, con la ayuda de Dios, darle estas dos últimas partes que nos hacen falta. El Salmo 119, verso 52, que es el que acabamos de leer, se lo voy a leer en la traducción Nuevo Mundo. Dice, me he acordado
Ahorita le voy a leer otro. Salmo 119, verso 52. Hablando de los juicios de Dios, me he acordado de tus decisiones judiciales, es decir, de tus juicios, ¿verdad? Pero me gusta cómo lo puso esta traducción del Nuevo Mundo. Me he acordado de tus decisiones judiciales desde tiempo indefinido, oh Jehová, y hallo consuelo para mí mismo. Mire, aquí tenemos que entender este verso. Porque mire, aquí si usted lee en las versiones normales, dirá, me he acordado de tus juicios pasados y encuentro consuelo para mí. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Mire, le voy a poner el ejemplo. Tal vez de repente hay alguno que está viendo el veredicto final, la sentencia final de alguien, ¿verdad? Y sabe que después le toca estar a esa persona en esa silla de acusados, ¿verdad? Pero cuando se da cuenta, al otro lo declaran culpable y cuando él lo sientan a esa silla, el abogado era bien bueno y lo declararon inocente, porque no encontraron nada de culpa o de culpabilidad. Y entonces se recordará a alguien de la sentencia que le dieron al otro y dice, no, yo quiero cambiar. Y te doy gracias, Señor, que no me tocó a mí estar en ese lugar o llegar ahí. Entonces, pongámoslo en la vida espiritual. Hermano, nosotros le aseguro que tenemos testimonios y ejemplos de hermanos en la fe que han pasado, hermano, por cosas difíciles y que nos deberían de servir de ejemplo a nosotros para cosas que debemos de hacer y mejorar y otras, obviamente, que no debemos de hacer, porque hemos visto cómo el Señor llega y con severidad a los hijos, a quien él toma por hijo, lo azota, dice, lo chevetea, pues, ¿verdad? Al que es hijo. El que no es hijo, no. El que no es hijo, uno intenta darle un medio corrección, y hermano, de la oveja tan bonita que se miraba, se convierte como en lobo, ¿verdad? O en coyote. Que los lobos también son más grandes, ¿verdad? Pero entonces aquí el recibir los juicios de Dios, fíjese, el entender que en la misericordia de Dios no nos ha dado a nosotros según nuestras obras, eso trae consuelo, hermano. Yo no sé, pero realmente ni a ti ni a mí el Señor nos ha dado según nuestras obras, sino que Él ha obrado en su grande e infinita misericordia. En su bondad el Señor ha pasado por alto muchas cosas y nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha levantado, nos ha restaurado, te ha dado oportunidades, te ha hablado el Señor y tal vez no le escuchas, no le pones atención o quizás le escuchas pero no le obedeces y el Señor ha pasado por alto eso, siempre ha obrado en misericordia, pero hermano, no abusemos de la misericordia judicial de Dios. Amén, y aunque nadie me diga amén. Amén. Entonces, fíjese, ¿por qué? ¿Por qué trae esta consolación? Pues por el arrepentimiento. ¿Quién que está viendo cómo le está cayendo el juicio al otro no dice, Dios mío, líbrame, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, me consagro a ti, límpiame de todos mis pecados, hoy decidos a cualquiera? Pero cualquiera lo puede decir, pero muy pocos de verdad opera en un cambio, porque le piden la ayuda, el auxilio del Espíritu Santo para que el cambio se opere en ellos. Mire, por eso es de que es bien necesaria la llenura del Espíritu Santo. Se lo quiero poner así de esta forma. Mire, cuando uno acepta a Jesucristo, bueno, esto era así lo que normalmente se dice, pero realmente quien nos aceptó fue Él a nosotros, ¿verdad? Pero cuando uno recibe y confiesa a Jesús como Salvador, dice que se ocurre lo que se le llama el parto gemelar. Entra el Espíritu de Cristo en nosotros, que le da vida a nuestro espíritu, y entra el Espíritu Santo de Dios en nosotros, entran dos. Y entonces nacemos de nuevo. Entonces, eso es, si usted lo quiere ver de esta manera, una manera tal vez práctica de decírselo, es como decir el bautismo en el Espíritu Santo, es cuando el Espíritu Santo entra en ti, ¿verdad?
Es decir, entró, te está empapando, te está sumergiendo, ¿verdad? Porque el bautismo en agua es por inmersión, no por aspersión, ¿verdad? Inmersión total. Ok, pero entonces el bautismo en el Espíritu Santo es eso, que el Espíritu Santo entra en nosotros y entonces nosotros nos convertimos en templo y morada del Espíritu. Por eso es de que nosotros debemos de cuidar nuestra relación con Dios, ¿no? Con el Espíritu Santo. ¿Y pero por qué está diciendo todo esto, pastor? Porque le estoy diciendo que al ver los juicios de otros trae consolación por el arrepentimiento. Entonces le decía, lo que el Espíritu Santo hace al nomás entrar en nosotros es que nos enseña y nos deja ver las cosas malas que necesitamos dejar, las cosas que a Dios no le agradan, que necesitamos cambiar, que necesitamos, hermano, ser renovados. Todo aquello que no le agrada al Señor, el Espíritu Santo nos lo empieza a decir. Hey, no tengas ese pensamiento. Hey, esas palabras que estás diciendo, no pueden salir de tu boca. Hey, esas actitudes, esas acciones. Cambia tu manera de caminar, no te dirijas al pecado. Entonces el Espíritu Santo nos empieza desde adentro a decir. Pero entonces muchos se preguntan, ¿por qué si el Espíritu Santo está dentro de mí, por qué todavía le fallo a Dios? ¿Por qué todavía me cuesta dejar las cosas? Y caigo una vez en la misma cosa, me arrepiento, pido perdón y vuelvo a caer y vuelvo a caer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios dentro de uno le va a uno enseñando qué es lo que no se debe de hacer y qué es lo que debemos de hacer que agrada a Dios. Pero es muy diferente que el Espíritu Santo entre en uno a que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Esa es otra cosa. Entonces, cuando el Espíritu Santo entra en uno, nos redarguye de pecado, nos dice, hey, eso no está bien. Pero hasta que somos llenos, tenemos la fuerza, el poder, ¿verdad? Porque se dice, el poder, Hechos 1:8, recibiréis poder. Entonces, recibimos ese poder del Espíritu Santo. ¿Cómo? Cuando somos llenos del Espíritu Santo. Entonces el poder nos hace no solamente entender el pecado, sino poder alejarnos del pecado, ya no hacerlo. Entonces, puede ser de que tal vez si tú sientes que tienes áreas que no puedes dejar, necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Dile al hermano, a la hermana, a tu esposa, a tu esposo que tal vez tienes ahí a la par. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. Entonces va a ocurrir algo precioso que es el arrepentimiento. Mire, de esto le voy a hablar, si Dios me lo permite, el día domingo. Le voy a hablar el ABC del cristiano. El ABC del cristiano. Y le voy a hablar algo acerca del arrepentimiento. Ok. Entonces, el arrepentimiento trae consolación. Fíjese que el verso normal, ¿verdad?, de la Biblia de las Américas dice, me acuerdo de tus ordenanzas, me acuerdo de tus juicios antiguos, oh Señor, y me consuelo. Entonces, hermano, ¿quién entonces? Por favor, yo espero que me haya entendido porque le dediqué un poquito de tiempo aquí a esto. ¿Quién viendo cómo está haciendo, cómo le fue al otro en su juicio, en su corte, no cambia, no pide perdón? Ok, avancemos un poco más. Mire, acompáñeme a Sofonías capítulo 3 y verso 15. Vamos a ver aquí algo también, porque recuerde que estamos viendo vivir en rectitud. El Señor ha retirado sus juicios contra ti. Mire qué verso este. O sea, mire, se recuerda que vimos, estaba, Señor, vivifícame conforme a tus juicios. Es decir, está pero en el pleno juicio, en la plena corte. El otro decía, Señor, me acuerdo de los juicios que han pasado. Pero ahora aquí es, el Señor ha retirado, dice, sus juicios contra ti. Aleluya. Ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor está en medio de ti. Ya no temerás mal alguno. Mire qué verso este. Y este es un canto antiguo, ¿verdad? Bien precioso. ¿Verdad? Que hablas de que Jehová ha echado tus juicios
Ha echado fuera tus enemigos, Jehová el Dios de Israel. Nunca más verás el mal. Canta, oh hija de Sión. Hey, aleluya, grita, oh Israel. Aleluya. Amén. Entonces, mire, ¿quién que el Señor ha retirado un juicio, hermano, va a volver a hacer lo mismo? Amén. Mire, a mí me gusta mucho este verso porque realmente aquí vemos la obra redentora del Señor Jesucristo. Nosotros éramos merecedores de los juicios, pero no solo de los juicios, de los veredictos. ¿Pero qué digo de los juicios y los veredictos? La sentencia. Nosotros éramos culpables. Nos sabíamos, dice la Biblia, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas sin pastor, nos fuimos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Y éramos culpables, pero vino uno, aleluya, hace 2000 años, que nos justificó, nos perdonó. Amén. Hermano, nos dio una oportunidad, dijo, no, si entra a la corte, si entra al juicio, es culpable y se va a ir al infierno, entonces yo voy a tomar su lugar. Y él fue al infierno por nosotros. Amén. Aleluya, hermano, él tomó nuestro lugar. Amén. Por eso dice, el Señor ha quitado, ha retirado sus juicios. Ha quitado los juicios. Y vio como venimos como en una escala ascendente de bendición. Entonces, hermano, aquí tal vez lo que tendríamos nosotros que ver es, ¿no será que todavía hay algo que no hayas confesado y que por eso todavía está la corte ahí, la papelería espiritual ahí en la corte? Porque esto lo que nos trae es misericordia y presencia de Dios, hermano. Hermano, una experiencia, una visitación de misericordia, pero superlativa, inmensa, y la presencia de Dios. Pero ¿por qué le digo eso? El Señor ha retirado sus juicios contra ti, ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti, es la presencia de Dios. Está contigo, ya no temerás mal alguno. Hermano, en la presencia de Dios que no hay dolor, no hay tristeza, no hay más llanto. En la presencia de Dios. Y mire, yo le puse a la par el mismo verso, pero en la versión Palabra de Dios para Todos. Es una paráfrasis, ¿verdad? Dice, el Señor te ha perdonado. Mire qué verso más hermosísimo. Ha alejado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está dentro de ti. Mire, a mí me gustó esto, porque el otro dice está en medio de ti, es decir, como en una reunión, pero aquí dice está dentro de ti, el Rey de Israel, aleluya. Hermano, mira, entonces quiere decir de que está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo dentro de nosotros, hermano. Y por eso es que nos debemos de conducir como quien somos. Pero si no entiendes tu llamado, no entiendes quién eres, por eso no te conduces, por eso no caminas, por eso no actúas, por eso no vives en rectitud, no caminas en rectitud. Y yo le ponía la foto al principio, no sé si le podemos poner, hijita, ahí le ponía esa foto al principio, mire, una carretera que sigue y sigue y sigue y sigue y sigue recta, ¿verdad? Que lo único que tiene que hacer es decidirse la persona que va caminando o que va a empezar a caminar. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. El camino es Cristo Jesús. Entonces tú decides caminar en el camino o fuera del camino. Recuérdese que hace una semana o dos, ¿verdad? Hace una semana hablamos acerca de los peligros que hay por no estar no quedarse en el camino, sino fuera del camino. Entonces, mire, qué hermoso esto, porque entonces el Señor ha retirado, pero aquí dice, el Señor está dentro de ti, así que ya no tendrás miedo del sufrimiento. Mire, hermano, cuando uno entiende realmente esto, porque él dice, ay, pastor, quiere decir que entonces va a venir sufrimiento, van a venir cosas malas. Pero si no, Job decía, recibimos las cosas buenas de Dios, bondades de Dios, ¿por qué no vamos a recibir las cosas malas que Dios nos da?
Ay, hermano, ese verso hay que entenderlo. Porque alguien dirá, pero si Dios es bueno, ¿cómo va a dar cosas malas? No puede. Permite, ¿verdad? Permite cosas. Pero Job lo experimentó. Sí, entonces, como que está diciendo, no solo porque te va bien, está Dios contigo. Y si te va mal, ¿quiere decir que Dios te dejó? No. No significa eso. Porque te puede estar yendo re mal y Dios está contigo. Lo que está haciendo es que te está trabajando. Está trabajando tu vida, está limpiando tu alma. Por eso, hermano, aquí dice, ya no tendrás miedo del sufrimiento. Mire, lo peor que le pueden decir a uno es, mire, le va a doler, pero lo voy a hacer rápido. Ay, ¿para qué le dijo? Ya le van a sacar una muela, le van a rellenar un diente, le van a limpiar los dientes, le va a doler nada más la agujita, mire, y ahora tenemos unas agujas así de este tamaño, pero no le va a doler mucho, ya le dolió. Pero cuando nosotros vemos y entendemos, hermano, quién está dentro de nosotros, hermano, ya el sufrimiento pasa a otro nivel, pasa a otra cosa. Entonces, esto nos trae entonces misericordia y presencia, pero estamos viendo si nosotros nos mantenemos en rectitud, es decir, avívame según tus juicios. Y estamos viendo la bendición de la letra Resh. Ahora, quiero que veamos entonces la última parte que, y le vuelvo a poner estos 3 versos para que vean de qué partes, tal vez nos acabas de sintonizar. Entonces vimos que la última parte en que dividimos el Salmo 119, ahorita voy a leer la tercera parte, que es el Salmo 119, verso 159. Dice, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Entonces aquí de lo que quiero hablarle es amando y obedeciendo a Dios. Fíjese, acompáñeme vamos a ver aquí el mismo verso, pero en varias versiones. Esta es la Biblia de las Américas. Mira cuánto amo tus preceptos. ¿Se recuerda? Vimos mandamientos, ahora preceptos. Vivifícame, Señor, conforme a tu misericordia. Vivifícame conforme a tu misericordia. Es decir, dame vida. Pero ¿cuál es el detonante aquí de la activación de la misericordia, de la vivificación, del avivamiento? Es amar y obedecer a Dios, porque ahí dice, cuánto amo tus preceptos, cuánto amo tus mandamientos. Mire, alguien que dice que ama los mandamientos de Dios, y no me refiero solo a los 10 mandamientos, ¿verdad? Que se le llaman el decálogo, ¿verdad? Y que Moisés llevaba en las tablas de piedra con el que escribió el Señor, y que él después, hermano, yo creo que el Señor le debe haber jalado las orejas. Porque imagínense, el dedo de Dios escribió y Moisés viene y tira y rompe las piedras. Rompe las tablas, hermano. Después cuando vuelve a subir le tocó que alisarlas y escribirla a él, hermano. Pero bueno, ese es a veces el carácter. Mire, a veces el carácter nos juega nos hace unas pasadas tan malas. Mire, hermano, cuando se le sale el carácter a alguien, no sé por qué razón lo estoy diciendo ahora, pero puede ser que hay alguien que esté viendo y que esté padeciendo de esto. El carácter. Tal vez el carácter te aflora y te enojas bien rápido. Mira, por ejemplo, Moisés, tremendo profeta, tremendo líder, libertador de los israelitas. Él sacó con mano poderosa a Dios usando a Moisés, lo sacó de Egipto, devastó la tierra de Egipto. Pero por el carácter, Moisés no entró a la tierra prometida, porque se enojó. Hermano, por un enojo. Y después decía, Señor, déjame entrar, por favor. Yo que no, ya te dije que no me digas eso. Pero el Señor lo regañó. El carácter a veces nos hace malas jugadas. Mire, el carácter que tenía Miriam, la hermana de Moisés. La hermana de Moisés, hermano, tenía un carácter que ni ella se lo aguantaba. Estaba hablando mal de la esposa de Moisés y el Señor se enojó y le salió lepra. Entonces ahí ya vemos
porque al decir carácter es como decir, es el comportamiento, ¿verdad? El carácter de una persona es la intensidad de la personalidad. Carácter va de la mano con la intensidad de la personalidad. Recuérdese que hay diferentes personalidades. Hay personalidades agresivas, ¿verdad?, que tienen el carácter muy elevado. Otras que son pasivas, ¿verdad?, tienen el carácter así, pero apagado de una vez, ¿verdad? Es que hay que sacarles un par de chispazos para que se prendan, ¿verdad? Entonces, nuestra conducta tiene que ver mucho con el carácter. Lo que hacemos, lo que decimos, lo que respondemos en un momento de crisis, ya sea que nos dicen no, esto no, sale el carácter. Pero hay que tener cuidado. Y eso que Moisés, dice la Biblia, que era el hombre más manso de la tierra. ¿Cómo no? Si el Señor le había doblado el brazo 40 años, hermano, que se crió en Egipto, 40 años que estuvo en el desierto, él solo después de huir, y 40 años con Israel, y todavía así no aprendió, hermano. Padre Santo, aunque después el Señor lo perdonó, hermano, porque si usted lee, usted se da cuenta que Moisés le lloró a Dios: Señor, por favor, déjame entrar, mira, ya no lo vuelvo a hacer. No, sube y nada más lo vas a ver, pero no vas a entrar. Miles de años después, porque imagínese, hermano, no pudo entrar a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Miles de años después, cuando el Señor Jesús llega con sus discípulos, se lo voy a decir rápido porque esto es profundo lo que le voy a decir, hermano, y se transfigura delante de ellos y aparece Moisés y Elías. Aparecen Moisés y Elías. Hermano, yo creo que, mire, déjeme que me dé una mi pensada, ¿verdad? Porque Dios le dijo a Moisés: sube, por lo que hiciste no vas a entrar, y si lo queremos ver de esta forma, él le dijo: te voy a matar. Sube al monte, y el Señor dice que tomó el cuerpo de Moisés y lo enterró. Hermano, mire, es que esto es bien tremendo. Tanto era así que, hermano, el diablo se quería robar el cuerpo de Moisés. Quiere decir de que hay algo tremendo que se puede animar en un cuerpo, pero eso no estamos viendo ahora, sino que yo quiero que vea que el Señor le dice a Moisés: bueno, sube al monte porque ahí te voy a matar. Bueno, yo se lo estoy diciendo así bien masacre, bien literal, ¿verdad? Pero subió y ya no bajó, se murió. Pero cuando él cerró sus ojos, y quizás, esto no está en la Biblia, lo que le estoy diciendo, solo está que le dice: sube al monte. Y después dice que él mismo tomó el cuerpo de Moisés. Pero, hermano, yo me imagino, como le dije, voy a usar mi imaginación. Le dijo: bueno, ya es hora, Moisés, ya viste la tierra prometida, ahora ven. Señor, ¿y me va a doler? No, hombre, ya, no, tranquilo, y siéntate, acuéstate. No, pero es que, Señor, cierra los ojos. Señor, pero me va a doler, Señor. No, cierra los ojos. Y cerró los ojos ahí, y cuando los abre, estaba frente al Señor Jesús en el monte de la transfiguración, en ese lugar. Y él dijo: ¿pero qué pasó aquí? Moisés y Elías. Bueno, pero yo veo en esto la misericordia de Dios, la oportunidad de Dios. Pero, hermano, qué mejor cosa que amar y obedecer a Dios. Vivifícame, Señor, conforme a tu misericordia. Cuánto amo tus preceptos. Mira la versión Palabra de Dios para Todos. Mira, Señor, yo obedezco tus mandamientos. Conforme a tu fiel amor, dame vida. Entonces, lo que trae esta parte que estamos viendo es que nosotros podamos amar y obedecer a Dios. Vivifícame
Vivifícame conforme a tu misericordia. Vivifícame, porque está hablando acerca de los amar y obedecer a Dios. Solamente alguien que ama y obedece puede decir: Señor, cómo amo tus mandamientos. Ahora bien, fíjese, hay bendiciones cuando entendemos lo de los mandamientos. Mire, hay muchas bendiciones. Le voy a decir una nada más. Quiero ver. Ay, Padre Santo. Le voy a decir una. Se lo voy a decir lo más rápido posible, porque tengo varios aquí slides todavía. Juan capítulo 14 y verso 21 es uno de mis favoritos. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, no es solo de tener, sino de guardar, ese es el que me ama. Oh, mire qué interesante. Se recuerda que estábamos viendo amar y obedecer a Dios. Entonces, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, mire, la obediencia a los mandamientos, el amar los mandamientos, los preceptos de Dios, nos trae la manifestación de Cristo Jesús. Pero aquí, cuando dice manifestaré, utiliza una palabra en griego que es enfanizo. Mire, hermano, a mí me sorprendió cuando el Señor me habló por primera vez de esto, hace muchos años atrás. Me sorprendí porque significa hacerse visible. Quiere decir de que si nosotros amamos la palabra de Dios, porque dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Los mandamientos están en la palabra de Dios. Amén. Si nosotros amamos la palabra, si nosotros leemos la palabra, si atesoramos la palabra, si la estudiamos, si la leemos, hermanos, si la vivimos sobre todo, entonces el Señor se nos puede manifestar, pero no de una manera que usted está soñando y se acuesta, duerme y empieza a soñar y de repente ve en su sueño al Señor Jesús. Qué hermosos esos sueños, ¿verdad? Donde el Señor Jesús le habla a uno. Sino que yo me refiero aquí, es una manifestación visible con sus ojos. Despierto, pues, se le aparece el Señor Jesús. Entonces, en la Biblia nosotros podemos ver algunas formas de cómo se puede ver al Señor. Ay, hermano, mire, el Señor me permitió escribir un libro hace algún tiempo atrás, un folleto, si lo quiere ver así, un libro de estudio. ¿Quieres ver al Señor Jesús? Y este es uno de los versos, pero hay muchas más formas de cómo se puede llegar a ver a Dios. Pastor, pero si la Biblia dice que nadie ha visto a Dios jamás y vive para contarlo. Sí, así dice, pero hay que ver los textos originales, cómo dice. Porque Abraham vio a Dios, Moisés vio a Dios, Josué vio a Dios. Y así nosotros vemos, ¿verdad? Diferentes visitaciones visibles. Y no que no se puede, pues. Pero bueno, como no ese es el tema, solamente lo dejo ahí picado para que usted vaya y investigue y vaya y lea en la Biblia. Lancé un par de versos, unas perlas ahí. Pero entonces, hermanos, sí nos conviene a nosotros amar los mandamientos. Pero no solo amarlos, guardarlos, es decir, obedecerlos, ¿verdad? Voy un poquito más adelante. Aquí... Bueno, aquí le vuelvo a poner la versión esta, ¿verdad? Mira, Señor, yo obedezco todos tus mandamientos conforme a tu fiel amor, dame vida. Entonces, si nosotros obedecemos y tomamos los mandamientos, lo que trae a nosotros es vida de Dios. Amén. Vida de Dios, hermano. Y entonces aquí tengo que ponerle esto en perspectiva. Entonces, solo tengo 2 versos más. Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Quiere decir de que si yo amo la palabra, amo los mandamientos, si yo los guardo, si los vivo, y entonces aprendo en la obediencia, aprendo a ser obediente, aprendo a obedecer. ¿Qué es lo que trae a mi vida entonces? Esta manifestación trae un aprendizaje. Claro, aquí el verso dice, aprendió obediencia. Y aquí se está refiriendo al Señor Jesús. Por lo que Él padeció, aprendió obediencia. Eso, hermano, es un texto bien profundo también.
Porque el Señor siempre fue obediente. Entonces, ¿a qué se refiere eso? A veces nos lo dejó de ejemplo a nosotros. Por eso le digo, ustedes las obras que yo hago las pueden hacer también y todavía mayores. Fíjense, entonces, mire, la obediencia se aprende entonces. Aquí tendríamos nosotros que desprender un tema de ver cómo se enseña la obediencia o qué me enseña a mí a ser obediente. ¿Cómo puedo yo? Una de estas cosas es el sufrimiento. El sufrimiento nos enseña a ser obedientes. Si te está lloviendo sobre mojado y es porque fuiste desobediente, te aseguro que la próxima vez ya te cuidas más. Y por último, 1 Pedro 1:22, ¿qué nos trae la obediencia? Ahí vemos que la obediencia se aprende, pero ahora hay muchas cosas, pero yo pudiera hablarles de muchos más versos, pero no solo el tiempo ya nos avanzó, sino que entonces el tema se va a hacer larguísimo. 1 Pedro 1:22 al 23, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces aquí vemos varios elementos, cómo entonces podemos nosotros alcanzar esta purificación, hermano, en la obediencia. ¿Qué obediencia? Porque alguien dirá, bueno, los que hacen cosas malas obedecen a los que les están guiando. Esa también es obediencia, ¿verdad? Le dicen a una persona que haga cosas que dañen a los demás y fue obediente. ¿No? ¿A qué obediencia se refiere? Porque, hermano, es a la obediencia de la verdad. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, si tú quieres saber cuál es la verdad, tal vez no es cuál. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo Jesús. Entonces aquí dice la obediencia de la verdad, la obediencia de Cristo. Nosotros tenemos que ver entonces qué es lo que el Señor Jesucristo nos está pidiendo a nosotros o demandando de nosotros para que su bendición se derrame sobre nuestra vida. Y dice, mediante el Espíritu Santo. Quiere decir, amados hermanos, familia de familias, amigos que nos ven, que si yo quiero obtener esta bendición, esta purificación en la obediencia, debemos de seguir al Señor Jesucristo, 1, y debemos de ser llenos del Espíritu Santo, 2. Y aparte de eso, en la parte final dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, hermano, creo que sí nos conviene a nosotros. Mire, me siento contento porque ya todavía pudiéramos hablar un poco más, pero quiero ponerle en la pantalla el resumen. Mire, han sido 10 temas de los que hemos hablado, 10 series, hermano, o 10 temas del avivamiento que el Espíritu de Dios desea para nosotros. Se lo dejo ahí en pantalla y quizá lo vamos a publicar en nuestras redes para que usted lo pueda bajar y estudiarlo más despacito. Claro que si usted lo desea, vuelva a repasar los 10 temas, ¿verdad? Si se le quedó algo, porque hay una tremenda belleza, ¿verdad? Son 8 versos en el Salmo 119, versión Reina Valera, que dice vivifícame. Entonces, aquí yo le preguntaría a usted, amado hermano, le preguntaría, ¿vive usted en avivamiento? ¿Llegaste al avivamiento? ¿Permaneces en avivamiento? Porque como lo hemos visto en otras ocasiones, no basta solo con experimentar el avivamiento, porque muchos pueden experimentar el avivamiento, muchos pueden experimentar una visitación del Señor, hermano, pero permanecer en avivamiento es otra cosa. Si no tenemos comunión con el Espíritu de Dios. Pastor, pero ¿cómo puedo tener comunión con el Espíritu de Dios? Te invito a que lo busques en la Biblia.
Busca Espíritu Santo. Aquellos que tienen su Biblia electrónica en su celular pueden poner Espíritu Santo. Y te vas a encontrar con cosas hermosísimas que el Espíritu de Dios desea tener con nosotros, cosas que tenemos que evitar, cosas que tenemos que buscar. Y quiero terminar con el verso que empezamos hace 10 temas. 1 Tesalonicenses 4, bueno, le voy a leer tal vez desde el 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo son aquellos que han muerto al yo, al pecado, a sí mismos. Verso 17. Luego nosotros, los vivientes que permanezcamos, mire, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Puede ser de que hayas experimentado un avivamiento, pero ese avivamiento te tiene que llevar a otro, y ese a otro, y ese a otro, hasta, hermano, que seamos arrebatados en las nubes y que nos vayamos en el turno de honor. Sin el Espíritu Santo, por eso es bien importante que le pidamos el auxilio y que busquemos la comunión con el Espíritu de Dios. Verso 18 dice: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Aliéntese tu corazón, amado hermano. Si tal vez no has llegado al nivel, no has alcanzado, aliéntese tu corazón. El Señor te puede llenar hoy. Tú puedes buscar la intimidad con el Espíritu de Dios. Es una decisión personal, pero yo te invito para que no lo dejes pasar tanto tiempo y que lo busques o que lo empieces a buscar a partir de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu favor, por tu misericordia. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo llene a tu pueblo, llene nuestras vidas, Señor. Aquellos que todavía no hablan sus lenguas, Señor, hoy puede ser quizás ese día, Señor, ese momento. Por favor, Espíritu Santo, llena sus corazones, sus vidas. Pon en ellos el deseo, el anhelo de buscarte, de consagrarse, Señor, de hacer lo que a ti te agrada. Espíritu de Dios, llénanos. Oh, Espíritu Santo. Oh, gracias. Sella esta palabra, Espíritu Santo, en los corazones. Sella esta palabra y que dé fruto abundante al 100%, Señor, en cada vida. Que aquellos que han sido llenos, Señor, tengan una nueva llenura, algo fresco, nuevo. Aquellos que nunca han sido llenos, que sean llenos, que fluyan, que fluyan. Sopla, Espíritu Santo de Dios, sobre tu pueblo. Aún, Señor, a través de las pantallas, Señor, ministra a tu pueblo. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Oh, siente la presencia del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está aquí con nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Bendito Dios. Gracias, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Sí, Señor, gracias. Recíbelo ahí en tu lugar. ¿Por qué no le decimos juntos: muévete en mí, Espíritu? Tócanos, Espíritu de Dios. Y
última vez, muévete, Señor. Oh, sí, Señor. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Oh, sí, Señor. Dios Espíritu, muévete en mí. Espíritu de Dios. Gracias, gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Por favor, sella esta palabra en los corazones y que busquemos todos ese avivamiento que nos va a llevar para estar contigo en el turno de honor, Señor. Bendigo a tu pueblo, hombres, mujeres, jóvenes, niños. Por favor, dale crecimiento, Espíritu Santo, a la palabra de Dios en cada uno, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y te damos gracias. Gracias por todo lo que has hecho y lo que has de hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a orar por Reinaldo de Jesús. Posada sufre depresión en Colombia, dice. Puede ser que tal vez tú que nos estás viendo, Reinaldo, que estás padeciendo de depresión, esta palabra es para ti. Ya no vas a tener más angustia ni más dolor. Solo tienes que dejar que Jesús entre en tu corazón. Vamos a orar por ti. Solo tenemos esta petición, así de que, amados hermanos, oremos por Reinaldo de Jesús Posada, porque está padeciendo de depresión allá en Colombia. Esta oración se va hasta Colombia. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por Reinaldo, Señor, que toda depresión, Señor, toda angustia, Señor, todo pensamiento de muerte, Señor, o de suicidio, sea cancelado en el nombre de Jesús. Sea ministrada su vida, sea ministrada su vida con amor, con el amor del Señor. Y te pedimos, Padre, que toda depresión, toda tristeza, toda congoja salga ahora de su vida, Señor, y que la luz de Cristo Jesús llegue hasta su propia vida, su propio corazón, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos y te suplicamos, Padre, que obres de una manera preciosa y poderosa, Señor, en su vida, y que podamos escuchar el testimonio de cómo Cristo Jesús le ha ayudado, Señor, y su inmenso amor. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Tal vez tú, amigo, que nos ves, que no sabías nada de esto, de los avivamientos, pero de verdad quieres tener una vida plena, llena de bendición, y que ya no haya más tristeza, no más angustia, ni más dolor. Hay una sola persona que te puede ayudar. Hay una sola persona que te extiende su mano para libertarte y ayudarte, y su nombre es Jesucristo. Recíbelo en tu corazón y tu vida va a cambiar para siempre. Si tú quieres salir de todo esto, repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Mira, si hiciste esta pequeña pero poderosa oración,
Estoy seguro que a partir de hoy vas a empezar a experimentar ese avivamiento de amor, de gracia, de perdón de parte de Dios. Queremos saber de ti, si tú hiciste esta oración de fe. Escríbenos ahí en nuestra página de Facebook. Va a ser una bendición para nosotros el poder saber y leer tu nombre. Pero también puedes buscarnos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos que seas parte de esta familia de familias virtual, 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois, aunque por el momento todos nuestros servicios son virtuales y solo los tenemos por medio de las redes sociales. Te invito a que visites nuestra página web. Ahí está nuestra radio 24 horas, tenemos temas, están todas las predicaciones, las series, los temas, ¿verdad?, de estudio. También tenemos actividades para niños, la aplicación para Android. Bueno, hemos tratado de ponerle bendición y utilidad a la página para que cuando la visites pueda ser edificado. Así es de que te invito a que te hagas parte de esta familia virtual. No me resta más que invitarte para este día viernes a nuestro altar familiar. Siempre dedicamos ese día viernes para hablar de temas con un enfoque a la familia. Entonces te invito viernes a las 7:30. Preparémonos para compartir un mensaje de enfoque familiar. Recuérdate, en los momentos más difíciles, en los momentos más ásperos quizás de tu vida, el amor y la misericordia de Dios han estado contigo. Y ahora vas a empezar a experimentar ese amor que solo por el Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo podemos experimentar. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Hasta el viernes, primero Dios. Bendiciones.